Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la sede universitaria de Villena, muchas gracias al pueblo de Villena por acogerme de nuevo. Hacía tiempo que no venía. Antes era casi como mi casa, venía cada vez. Cuando era jefa venía todas las semanas. Bueno, es un verdadero placer estar de nuevo en Villena por la gente que me acompaña, a la que tengo en muy buena estima, y porque el tema para el que se me ha invitado a hablar me apasiona, forma parte de una de las líneas de trabajo, de investigación en la que vengo desarrollando mi labor desde hace un tiempo. En clave turística fundamentalmente y en clave territorial por mi formación como geógrafa. Pero vamos, entiendo que es una cuestión sobre la que hay que hablar, y foros como este nos permite reflexionar, dialogar y a fin de cuentas generar opinión y generar una sensibilidad en la sociedad que es menester, que hace falta. La cuestión de hablar en el último lugar tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Ya he visto lo que han dicho el resto de mis compañeros, pero también muchos de ellos han usado palabras clave que yo pensaba utilizar. Así que lo que voy a hacer es intentar incorporar sus discursos al mío propio. Ciertamente el papel que se me encomendaba era hablar del turismo en términos generales y hablar de museos y turismo, y en concreto el Museo de Villena. Así que mi intervención la voy a plantear en clave por qué es necesario hablar de turismo cultural y museos, y cómo deberían ser los museos para que fueran útiles y que sirvieran a las nuevas necesidades del mercado turístico, a las nuevas necesidades de la demanda. Y a partir de ahí, pues imagino que surgirá un debate y un diálogo. En la actualidad se habla mucho de turismo, se habla en los foros tanto de política económica como política cultural, educativa, porque se entiende que el turismo es un factor estratégico de desarrollo, y se habla de turismo tanto en lugares turísticos consolidados, maduros, como en otros lugares que, no siendo turísticos, pretenden acoger a visitantes y turistas, haciendo de ello una actividad que diversifica la estructura económica, diversifica la imagen de los destinos turísticos tradicionales de cara al exterior, pero también da una imagen abierta de los municipios no turísticos como entornos acogedores. También se habla de turismo como una estrategia que permite diferenciar a estas comunidades en un entorno enormemente competitivo, aunque no sean espacios turísticos. La imagen que tienen aquí en el centro, a ver si consigo, vale, tienen acá, nos habla de los diferentes productos turísticos que ahora mismo están en la Comunidad Valenciana, y pueden ver que el círculo superior azul obviamente incorpora el sol y playa, turismo náutico, algún turismo deportivo, pero que están en la línea de desarrollo, es decir, de potencia en la inversión, en el crecimiento, tanto el turismo cultural como el turismo que tiene que ver con el patrimonio territorial, el que tiene que ver con la naturaleza, el que tiene que ver con la cultura más allá de lo tangible. Es ahí donde merece la pena hacer esfuerzos, porque es donde se pueden encontrar los mejores resultados en un plazo medio, no demasiado alejado. Merece la pena hacer el esfuerzo porque además los datos de la Comunidad Valenciana en cuanto a turismo nos están diciendo que las personas que vienen aquí fundamentalmente atraídos por una motivación de sol y playa también realizan actividades culturales, y ven ahí la segunda barra superior que nos está hablando de en torno a 9 millones, casi 10 millones de turistas registrados, que probablemente la cifra sea muy superior, y de ellos la mayoría son nacionales y se mueven por el territorio con absoluta flexibilidad y con absoluta autonomía, porque el turismo está cambiando. Los turistas nos comportamos de una manera bien distinta. Estos datos que mostraba antes en esos gráficos tan rápidos aparecen recogidos en la legislación turística, en las propuestas estratégicas de turismo, tanto en el Plan Estratégico Global de Turismo de la Comunidad Valenciana, vigente de 2010 al 20,
que habla de generar ofertas culturales genuinas, diferenciadoras, que complementen a los productos fundamentales ya asentados en el territorio, turismo, sol y playa, pero también aparece en el Plan Director de Interior de la Comunidad Valenciana, que plantea la mejora del posicionamiento del turismo cultural a través de la cohesión de la oferta. Y esta es una de los recursos y mejora de la comunicación y comercialización. Me interesa mucho la cuestión de la cohesión de la oferta, la cuestión de la necesaria coordinación de los esfuerzos que se hagan en términos de turismo cultural, insertándolo en el turismo ya existente, pero incorporando nuevos activos. Y es que decía que los turistas estamos cambiando y el mercado turístico debería adaptarse a lo que estamos pidiendo los que nos movemos en el territorio. La World Travel Monitor dice que nos movemos, y desgraciadamente por la inseguridad civil, la inestabilidad sociopolítica de otros entornos en el mundo, de otras regiones turísticas, los turistas nos movemos más hacia lugares seguros, que siguen creciendo en inversión, en oferta y en demanda turística. Los periodos vacacionales se hacen más cortos, se fragmentan a lo largo del año, normalmente en descansos de fin de semana, 2 o 3 noches, y eso permite un crecimiento de los lugares que están cerca, de los destinos de proximidad. Crece, por tanto, muchísimo un turismo doméstico regional que abre una enorme posibilidad a las propuestas que tengan que ver con un turismo cultural de calidad y bien estructurado. La formulación de la reserva se hace de una manera mucho más tardía y ahí las nuevas tecnologías de la comunicación, Internet, es una herramienta que debería atenderse desde los municipios que están pretendiendo crear productos de turismo cultural como una baza fundamental. Hay que crear buenos museos, hay que crear buenas propuestas y hay que darlas a conocer adecuadamente. Ya no consumimos el turismo como antaño de 15 días en el verano o un mes entero en Santa Pola como íbamos de pequeños, sino que se trata de paquetes parciales, más flexibles. Frente a las fórmulas tradicionales nos movemos de una manera mucho más autónoma y nos interesan las vacaciones que ofrecen otro tipo de productos, otro tipo de destinos, más experiencias, como ya adelantaba Luis Pablo antes. La inmersión en la cultura local, la búsqueda de la naturaleza, de lo auténtico, de la esencia y la identidad del lugar, es otra de las claves que digo que están en la escena internacional. Por tanto, productos novedosos, capaces de aglutinar todo un territorio y todo un pueblo, fórmulas no convencionales van a tener un hueco. Claro, eso abre enormes posibilidades para los nuevos museos que sepan captar esas necesidades de la demanda, porque normalmente la demanda es la que elige voluntariamente los lugares y que hace que unos sean exitosos y otros no lo sean tanto. Los turistas somos más impacientes, más experimentados, independientes, multimotivacionales, multiconsumo y sobre todo experienciales. ¿Por qué pongo estas palabras tan complicadas? Porque la mayoría de nosotros buscamos aquello que nos gusta y nos genera disfrute. Da igual que esté en un destino turístico de sol y playa o que esté en un entorno de interior, que esté cerca o lejos. Si somos capaces de atender esas necesidades de la demanda, estaremos avanzando a pasos agigantados para obtener éxito. Pero cuando hablamos de productos para atender a estas nuevas demandas, pensamos que podemos hacerlo casi todos. ¿Por qué? Porque hay recursos en nuestro pueblo, porque hay un museo en el lugar en el que queremos desarrollar actividad turística que merece la pena. Y los expertos, los eruditos, saben que es cierto. Hay atracciones turísticas, hay recursos que pueden generar una atracción. Pero si no son accesibles y si no hay servicios en torno a esos recursos, pues Alberto hablaba precisamente de eso, si no son accesibles desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, si no hay un servicio que genere una experiencia satisfactoria, esos recursos no sirven de nada, porque no estaremos generando productos turísticos capaces de satisfacer a la clientela. Esas son las piezas básicas del turismo que necesitamos crear. Después vendrá la promoción, vendrá la información, esa será una segunda fase. Y desgraciadamente todos conocemos casos de ayuntamientos, de entidades e instituciones que empiezan generando un folleto antes de crear el propio producto.
Por tanto, es un error que tira mucho dinero público que debería emplearse en la creación de los servicios adecuados. Porque todos tenemos claro, o deberíamos tenerlo, que un recurso no es un producto turístico. Un recurso es una potencialidad de uso, algo que está a nuestra disposición para ser transformado, entre comillas, a través de una serie de equipamientos, pero no siempre, a través de una serie de servicios, un acompañamiento al visitante, al turista, que realmente esté generando satisfacción, una experiencia que merece la pena, por la que se paga muy gustosamente un precio. Kotler, que es uno de los grandes gurús del marketing, dice que un producto ha de ser entendido como aquello que hace, aquello que es susceptible de ser ofrecido para satisfacer a una demanda. Yo puedo tener un museo maravilloso, pero si no conecto con la demanda, con el visitante, habrá sido una inversión en vano. Así que, como ya tenemos claro lo que son los productos y las tendencias del turismo, tendríamos claro que tenemos muchas cosas adelantadas, claro que sí. Pero Chias, ya hace unos años, hizo un diagnóstico sobre los problemas del turismo cultural que desgraciadamente siguen siendo vigentes hoy. Porque en la mayoría de los casos se desconocen los recursos del territorio, se hacen inventarios parciales, se trabaja, se investiga, pero se hacen inventarios cada ayuntamiento por su cuenta, cada individualidad de forma independiente, son inventarios heterogéneos entre distintas administraciones que no llegan a conectar y, por tanto, no son útiles para generar un tejido suficiente para crear productos que generen un tejido territorial susceptible de ser aprovechado y disfrutado. Existen muchos recursos y en la provincia de Alicante y la Comunidad Valenciana tenemos una riqueza tal de todas las épocas, tanto tangible como intangible, que la verdad es que es apabullante, pero hay muy pocos productos, hay grandes potencialidades, pero productos consumibles que generen una satisfacción en un visitante que viene en su tiempo de ocio, no hay tantos, porque por una parte están los escolares, ojo, que compensan la cuenta de resultados de los museos y que son fundamentales y además hacen una labor educativa que genera el cimiento de un ciudadano culto que aprovecha y que, disfruta del patrimonio. Son fundamentales los colegios, pero tenemos que crear productos para que también los adultos vayan a esos lugares y tengan satisfacción en la visita. Por tanto, pocos productos, muchos recursos, porque en la mayoría de los casos porque son poco accesibles desde el punto de vista de la gestión hacia el turismo y de la coordinación. Hay museos que abren en horario de oficina de 8 a 3 y cierran por la tarde o fines de semana. Y tenemos uno bastante cerca de aquí. No en Villena, he de decirlo. Integración supramunicipal, interterritorial, eso sería el óptimo. Pero pensemos que hay turistas que vienen desde Alemania, que vienen de Reino Unido y ya están aquí. No tenemos que traerles, están aquí y aprovecharían de buen grado todas las opciones que se les proporcionasen. Pero si no hay comunicación entre Alicante, Villena, Elda, Petrer, Monóvar, pues malamente podrán estar realizando un recorrido transversal que además pudiera ser realmente enriquecedor. Hay muchas propuestas, rutas, museos que no proponen actividad. Una exposición en la que no hay interacción, en la que no hay un conocimiento significativo, probablemente acabe generando poca satisfacción en el usuario, en el visitante. Ocurre muchas veces con rutas urbanas, recorridos por el campo, que bueno, se compensan con el disfrute de la naturaleza, pero hay poco aprovechamiento intelectual de esos recorridos. Predomina una información descriptiva con pocas posibilidades de inmersión, de interacción. La oferta no se prioriza, aparece en el mismo catálogo todos los recursos como si fueran exactamente iguales cuando no lo son, ¿no? En el caso de Villena hay cantidad de recursos estupendos, pero no tienen la misma posibilidad de uso y quizá hay que quitarse los complejos o las tonterías y dejar bien claro cuáles son los elementos que de manera fundamental se tienen que visitar cuando se tiene poco tiempo. Y en el folleto, en la comunicación, priorizar en las oficinas de información turística, no dejar a libre albedrío al visitante, sino dirigir sus pasos teniendo en cuenta sus necesidades.
Hay poca eficacia promocional. Más adelante hay una diapositiva que pasaré rápidamente en la que vemos que la publicidad es la que gasta la mayor parte del dinero, pero la que tiene peor eficacia desde el punto de vista del conocimiento y la satisfacción. Se propone visitar, pasear, pero realmente lo que el público valora sobre todo es lo vivencial, lo que tiene que ver con una experiencia en su conjunto, con una visión global del territorio. Por tanto, todavía estáis a tiempo porque el proyecto museográfico está en ciernes. Yo creo que el Museo de Villena debería tener en su planteamiento museográfico una imbricación absoluta del territorio dentro de la sala, para invitar a que una vez se haya visto el museo, la gente tenga ganas de conocer el territorio, vivirlo, disfrutarlo y además, ¿por qué no?, generar un beneficio económico en el resto del territorio. Hacer del patrimonio un eje de desarrollo territorial está en nuestras manos porque recursos hay, en ocasiones hasta inversión, pero no se gestiona adecuadamente. A veces porque se plantea que los técnicos trabajan en lo suyo y ellos pueden gestionar lo que tienen dentro de su competencia. Tiene que haber un órgano superior capaz de ir más allá de los muros del museo, más allá de la oficina de turismo, más allá de la propia concejalía de turismo del territorio. Y es ahí donde tenemos el problema, que el MARC, es la excepción que plantea una gestión del territorio, una gestión más amplia. ¿Cómo satisfacer a ese turista y al visitante? Yo creo que los museos son una pieza fundamental. Están en la respuesta de cómo trabajar con el territorio, porque los visitantes que tenemos un componente fundamental de ocio, estamos en nuestro tiempo libre, no somos público cautivo, por tanto hay que divertir, pero al mismo tiempo hay que asumir que muchos viajamos y disfrutamos con el aprendizaje, pero es que no está reñida una cosa con otra. Esas son imágenes del Museo del Paper de Bañeres de Mariola, una jornada de puertas abiertas. Irene es guía de Villena en la actualidad en el centro de visitantes, una guía magnífica, geógrafa por cierto. Los chavales se lo pasaron en grande y además salieron de allí con la conciencia de que hay que reciclar, es necesario aprovechar el papel, qué difícil. Bueno, pues es un recuerdo indeleble. Uno de ellos es mi hijo, que ya es un tiarrón, pero bueno, se sigue acordando de ese tema. Los museos están en la respuesta, ¿por qué? Porque los turistas queremos participar. En un estudio hecho por la Thomson Tui, un operador turístico, dice que los turistas de sol y playa, casi en un 30%, quiere participar, busca actividades culturales, busca estar entretenido, prefieren lugares con variedad de opciones. Ojo, que Villena está a menos de una hora de la costa, por tanto, puede formar parte del hinterland de oferta turística, igual que otros municipios de interior. La mayoría de los turistas queremos interactuar y la autenticidad, Luis Pablo lo decía también, no es fundamental. Sí la sensación de autenticidad, sí el respeto por el patrimonio, sí el cuidado por realmente los hechos históricos y cómo trasladarlos. No renunciamos a la comodidad, si hay aire acondicionado, mejor, si hay un equipamiento, servicios, pues mucho mejor. Por tanto, se puede trabajar en eso. La imagen que tienen ahí es un taller didáctico en IFA del mar, que a pesar de estar en una nave industrial, nada que ver, llegó a conectar perfectamente con los chavales que estaban allí disfrutando de la experiencia. Crear recuerdos únicos, esto es fundamental. La experiencia ha salido varias veces a lo largo de la mesa. Satisfacción que se encuentra a menudo en la posibilidad de un acontecimiento singular. Ojo, que puede ser espontáneo o puede ser absolutamente provocado. Los museos crean experiencias, nos permiten conocer la historia, las tradiciones, el de dónde venimos, cómo se hacen las cosas, por qué funcionan tan bien los museos de turismo industrial cuando están bien hechos, porque entendemos, se produce esa interpretación del patrimonio que nos hace entender el porqué de las cosas. El Museo de la Alfarería de Agost, los museos un refuerzo de la identidad local, pueden mostrar continuidad con el territorio y sentido de pertenencia si se hace bien. Y son entidades de dinamización, coincidimos en el planteamiento, entidades de dinamización de todo el territorio.
dinamización turística, dinamización cultural, son centros de coordinación de acciones, o deberían serlo si se les dotara de personal y de recursos económicos suficientes, y eso es en lo que el MARC, yo entiendo que es el ejemplo a seguir, porque es capaz de captar todo un territorio, meterlo dentro del museo y al mismo tiempo sacar a la gente del museo para que visite los lugares. Yo creo que esa es una de las cuestiones que son claves. Son instituciones de investigación, pero también de divulgación. Acabo ya. La publicidad cuesta mucho dinero, tiene un impacto inmediato muy rápido, pero la interpretación es más lenta, pero es muchísimo más efectiva. Queda en la cabeza de las personas y volverán a esos lugares. Innovemos creando nuevos productos, nuevos procesos, nuevas maneras de organizar y de gestionar. Quedo a vuestra disposición, a su disposición.